Buenas, ¿qué tal, Conchi? ¿Cómo estás? Pues nada, encantada de estar con vosotras y de ayudaros en vuestra investigación y aportar a ver si sacáis unas conclusiones muy reveladoras. Muy bien, pues muchísimas gracias. Estamos preparando el TFM y es un poquito ver el impacto del máster y un poquito el impacto del coaching y la inteligencia emocional, ¿vale? Entonces te vamos a Perfecto, hacer unas preguntas que son muy sencillas y en eso va a consistir, ¿vale? Entonces genial. la primera pregunta, Conchi, ¿cuál fue tu motivación para elegir este máster? ¿Cuáles fueron tus expectativas y si fueron cubiertas? Pues mira, yo de origen siempre había tenido en mente estudiar psicología. Me encantaba el tema del comportamiento humano, pero en su momento no lo hice, estudié derecho. Pero psicología lo tuve en la cabeza y me interesaba muchísimo el tema de comportamiento. Entonces sí que había hecho bastantes cosillas, pero siempre eran cursos como muy pequeñitos, ¿no? Sí, y sí es verdad que leía muchísimo sobre comportamiento humano. Y al final me decidí por el máster de Neacción porque una de las ponentes, Nieves Cogolludo, es amiga personal, amiga mía. Y ella había hecho este máster y ya llevaba 2 o 3 ediciones como ponente. Ella da la parte de valores y me animó bastante a hacerlo en Eneacción y me animó bastante a dejar de hacer cursitos más pequeños y hacer el máster largo, grande, para tener un recorrido general sobre todos los temas de crecimiento personal. Y luego ya conocí a Manuel y a Elena y ya me decidí por completo a hacerlo en mi acción. Cubrió mis expectativas porque yo la idea que tenía era tener una visión global de las partes o de los skills, de las herramientas necesarias para el crecimiento personal. Y creo que el máster lo cubre porque al final son muchos temas muy distintos que luego si quieres tienes que evidentemente profundizar mucho en ellos, pero sí que te da un barniz muy general de todos los caminos que llevan al autoconocimiento. Entonces, en ese sentido lo cubrió al 100%. Tanto lo cubrió, chicas, que ese mismo año que acabé, yo acabé un 17 de diciembre, ese año me matriculé en psicología y ya estoy en Qué tercero de bueno. psicología porque Ole. el coaching me dio una visión muy grande sobre las capacidades de ayudar y ahí fue cuando pensé, esto es lo mío y necesito ampliar formación y me decidí a matricularme. Ya voy a ir por tercero. Qué bien, qué guay. Así que cubrió muchísimo, sí. ¿Y conocías algo antes del coaching y la inteligencia emocional, antes de hacer el máster? Sí conocía, porque ya había intentado hacer PNL, que lo hice después, programación neurolingüística, sí que había hecho algún curso pequeño, más de fin de semana, de verano, sí que había tocado algunos puntos, había hecho algo de psicología positiva, pero había sido como muy parcial, no había hecho nunca algo tan global que englobara tantas cosas, ¿no? Que viera identidad, neurociencia, valores, creencias, todo eso en conjunto no lo había hecho, pero sí que es verdad que había leído bastante y que antes de matricularme ya llevaba 2 años con la idea en la cabeza y había estado leyendo bastante. Pero en realidad esta sí que fue la primera aproximación así como más profunda a todo este tema de la inteligencia emocional. Conchi, si tuvieras que decirnos 3 cosas positivas que te llevaste del máster y si mejorarías algo. Pues mira, Nuria, lo primerísimo, autoconocimiento. Es decir, si de algo me sirvió para mí. O sea, es verdad que luego pensé, puedo dedicarme a esto, puedo acompañarlo con psicología, pero lo primero para autoconocimiento. Eso fue muy, 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 muy revelador. Lo segundo, para explorar temas del crecimiento personal que a mí no me habían quedado tan claros con lo que había leído hasta el momento. Es decir, de todo lo que yo había visto, no había tenido una idea tan, tan, tan general sobre cómo se encadena los pensamientos con las emociones. Lo tenía como un poco todo separado y el máster hizo que lo uniera y que entendiera perfectamente que todo esto desencadena una respuesta física y emocional. Y lo tercero, la parte emocional. O sea, ahí tuve clarísimo que tenía que ir por el lado de emociones. O sea, que al final la clave de todo está en las emociones, en cómo darte cuenta de ellas en tu propia carne y cómo gestionarlas, porque es la clave para la empatía. Yo creo que de estas 3 cosas me llevaría del máster. Y mejora, pues yo lo vi muy completo, creo que me quedó como un panorama así como muy global, quizá un poco más
de tema un poco más psicológico, porque yo creo que una de las cosas que se nos acusa, entre comillas, es una expresión puramente gráfica, a los coaches es que no somos lo suficientemente científicos, ¿no? Entonces creo que al final, con un poco de más de barniz de temas más científicos, igual el máster se complementaría un poco más, pero esta es mi opinión, ¿eh? Fenomenal. ¿Qué impacto ha tenido en tu vida profesional y personal? Bueno, en mi vida profesional me lo tomo todo más distinto porque la capacidad de gestionar emociones hace que las cosas se relativicen más y se entiendan mejor. Creo que ha mejorado mi capacidad de entenderme a mí y de entender a los demás. Y a nivel personal, un poco igual, ¿no? Al final, el hecho de conocerte más y de conocerte mejor hace que entiendas más, que te disculpes, te perdones más reacciones que tienes porque entiendes que son normales, que son adaptativas y que simplemente hay que gestionarlas y aprender a hacerlo un poco mejor para la próxima vez, ¿no? Entonces, al final, todo lo que es autoconocimiento sí que ayuda a que la vida se vea de otra manera un poco más positiva y sobre todo menos dramática. Es decir, ningún error ha sido tan grave y tan vital, ni profesional ni personalmente, como para que sea tan trascendente. Es decir, no pasa nada. Somos humanos y gestionamos como podemos y con el nivel de conciencia que tenemos. Y a medida que aumenta tu nivel de conciencia, sabes que lo vas a hacer un poco mejor la próxima vez. Entonces me ha servido para entenderme, para entender a los demás, para disculparme y disculpar. Y bueno, y es eso, ¿no? A medida que vas creciendo y aprendiendo más cosas, el nivel de conciencia va aumentando y sabes que si sigues en este camino, pues llegará un momento en el que muchas cosas ya no te van a pasar, ni de la misma forma, ¿no? Entonces al final, sí, me ha servido mucho, ¿eh? Mucho, Es mucho. como un seguir conociéndote, ¿verdad? Total, y entenderte también, o sea, al final es decir, no pasa nada, esto es normal, son normales los enfados, son normales muchas cosas, pero sabes que la próxima vez ya sabes cómo actuar. ¿Cómo crees de lo que tú percibes? ¿Cómo crees que los demás perciben esto del coaching? Y si es negativo, ¿qué crees que podríamos hacer para cambiarlo? Bueno, yo creo que yo mi experiencia, desde que yo acabé en el 2016, es que todo el mundo lo percibe bien. O sea, es decir, yo siempre he tenido muy buenas reacciones cuando he hablado de coaching y de inteligencia emocional, incluso en el banco, que hago ponencias y demás, ¿no? Y tengo un club de crecimiento personal en Open Bank y viene gente y la verdad es que lo disfrutamos mucho. Pero sí es verdad que a mejorar, Raquel, te diría que hay todavía mucho intrusismo profesional porque nosotros estamos haciendo un máster muy completo con extensión universitaria de 1 año con un TFM, pero hay gente que con 3 fines de semana también hace coaching. Entonces creo que nos falta un poco reivindicar que el coaching debe ser muy serio, muy profesional, porque si no se mezcla la gente que se ha leído 3 libros, que lo hay, con gente que de verdad estamos haciendo un trabajo muy riguroso porque es un año muy complicado y muy duro el del máster, ¿no? Entonces, creo que hay igual la valoración científica, ¿no? Que reivindiquemos que esto pues es una labor, pues eso, muy científica, de mucho estudio, que se ven muchas cosas y separarlo de la gente que hace aproximaciones que no son tan profesionales, ¿no? Creo que ahí está un poco que yo ahora que estoy estudiando psicología y que veo muchas cosas que vi en el máster de otra manera, pero se ven, mucha gente que estudia psicología tiene la percepción de que esto es muy poco científico y no es verdad, pero porque no se separa quizá un máster como este tan largo, tan exhaustivo, de otras cosas como muy concretas, ¿no? Y muy puntuales. Entonces, a lo mejor falta que separemos lo que es un máster de extensión universitaria de un coaching de fin de semana, por ejemplo. Ya. Pero eso es, estaba yo pensando, digo, ¿cómo te puedes diferenciar en ese sentido? ¿Sabes? Como para ofrecer tus servicios o tu acompañamiento. ¿Cómo lo haces? ¿Formación? ¿Sabes? Como que lo pones o no sé, lo estaba yo pensando, Sí, pero sí que es cierto lo del intrusismo. Vamos, Es que que no hay una regulación, ¿no? Como tal, no, solo las no. claro, certificaciones, la solo que te certificación. certifiques.
solo que te Sí, sobre certifiques. todo reivindicar que hemos hecho un máster de extensión universitaria. O sea que sí hay una parte muy científica que la diferencia de otros cursos que solo son cursos, que a lo mejor están muy bien para darte cuenta de lo importante que es esto, pero que no sirven para ponerte delante de una persona. No. Y luego, perdona, Conchi, que ponga ahí. Sí, Yo creo sí. que sí necesitaríamos quizá un poco más de apoyo de otros organismos, ¿no? Ya no sé si a nivel político o de educación, o alguien que realmente respaldara esto Como como una lo que es. profesión, claro. Claro, es que al final no deja de ser una pseudociencia. O sea, al final, entre un coach y un psicólogo, una persona siempre va a preferir un psicólogo y a veces no siempre es mejor. Si vas a tratar temas de tu pasado y tienes pues una disfunción, está claro que sí, pero si simplemente tienes que tomar una decisión, no tiene por qué ser mejor. Pero al Claro. final, esto que te da tener un título no te lo da, no nos lo está dando el coaching por sí solo. Y creo que deberíamos tener, pues eso, una regulación y no ser solo una pseudociencia, sino simplemente limitar para qué sí sirve y Y para para que qué no. no, claro. Claro, Claro, dejar porque tú claro un que efectivamente. psicólogo, claro, sí, lo Sí, que has sí, dicho perdona, Nuria. que tú un psicólogo vas a tratarte ciertos temas, pero por ejemplo, si quieres mejorar una habilidad, no vas a un Eso psicólogo. es. Bueno, a mí no se Eso me es. ocurre ir a un psicólogo para... Sí, pero es cierto que la gente sí que ve mucha más cientificidad en un psicólogo que en un coach. Sí, Sí, sí. sí, Entonces, sí. creo que ahí está el que estos másters que tienen esta duración y esta preparación, sí que tengan, pues, por ejemplo, que se distingan mucho de otros que no tienen este nivel. Y ahora yo Mm. creo que hay mucha gente que opina que el coach es casi todo, ¿no? Yo veo mucha gente anunciándose en Instagram, en Internet, incluso en LinkedIn, que es una red profesional, y luego rascas y realmente la formación que tienen es muy, muy escasa. Mm. ¿Sabes? O solo en preguntas mayéutica, o solamente en valores, o solamente en tal, y dices, bueno, no es lo mismo. Nosotros hemos visto muchas cosas, ¿no? Entonces, al final, yo creo que le falta ese punto de cientificidad para que la gente de la calle nos valore como creo que merecemos, ¿no? Mm. ¿Y cómo crees, Conchi, que ha evolucionado el coaching en los últimos años? Desde que tú lo conoces hasta el día de hoy. Hombre, es más conocido porque hay más gente que lo hace. Entonces, al final, hay como muchas más publicaciones, desde en las redes sociales hasta más perfiles de coaching. Entonces, yo creo que ha evolucionado para bien, se ha evolucionado para democratizarlo, para que todo el mundo lo conozca, ¿no? Al final, yo creo que antes no lo conocía tanta gente, solo lo conocía gente que estaba muy vinculada al crecimiento personal, que estaba muy vinculada a lecturas muy concretas de autoayuda, que estaba metido en el mundo de las emociones, y ahora lo conoce cada vez más gente que no está tan relacionada con estos temas, ¿no? Yo tengo amigas que son de ciencias que nunca se han acercado a esto y que cuando yo empecé a estudiar el máster no habían oído hablar del coaching y ahora sí. Entonces, al final yo creo que ha evolucionado para bien, para mayor conocimiento, porque también hay mucho más. Entonces, yo creo que también está en nosotros, si escribimos un artículo, publicarlo. Si tenemos una red social, la que sea, no voy a hacer publicidad de ninguna, pero si Sí, tenemos una red social y vamos a una charla y nos gusta, difundirlo, porque al final todo esto también ayuda a que se conozca. Yo, por ejemplo, claro. sí que lo hago, si hago una charla o escribo o tal, siempre lo difundo porque al final es una manera de llegar a más gente. Sí, que tengas o sea, más impacto, que impactes a más Claro, gente, se conozca. y al final más gente puede utilizarlo, porque al final cuanto más se conoce, más gente puede aprovecharlo. Sí, es cierto. Vale, pues hasta aquí. Estas serían nuestras preguntas. Nos has ayudado bastante y te agradecemos un Yo montón. encantada, ¿eh? Lo que queráis, me avisáis. Qué bien. Disculpad que tarde mucho en contestar, porque también por motivos laborales he tenido bastante jaleo, pero vamos, que si a lo largo de Para vuestra nada. investigación necesitáis algo, de verdad llamadme sin problema, yo encantada, ¿eh? Te lo agradecemos un montón. Lo único Muchísimas que gracias, Conchi. A vosotras, a las dos.